invito para que habla la palabra del Señor allí en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Maravilloso el nombre de Jesús. Evangelio de Mateo capítulo 7, vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Amén. Maravilloso el nombre del Señor. Lo hacemos con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias una vez más por tu misericordia y tu fidelidad. Señor, gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido maravilloso, Señor. Y hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, tú nos has bendecido, Padre. Pero en esta noche, Señor, hemos llegado una vez más, Dios, con el deseo de oír tu palabra, con el deseo, Señor, de que tú hables a nuestros corazones. Por eso te pido, Dios, que tú me hagas uno solo contigo, Señor, y que sea tu Espíritu, Señor, llenando mi boca, Dios mío, para hablar a este pueblo, Dios mío, conforme a la necesidad, Dios, conforme a la necesidad con la cual cada uno ha llegado, Padre Celestial, y podamos salir de este lugar, Señor, renovados, edificados, Señor. Padre, te lo pedimos, Dios mío, háblanos a través de tu palabra, Dios mío. Háblanos, Señor, porque como dijera el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Te damos muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Puede ponerse cómodo, no dejando de alabar y de glorificar el nombre de Dios. Y vamos a hablar en esta noche bajo el tema: ¿cuál es tu camino? Amén. ¿Cuál es tu camino? El capítulo 7, allí donde leíamos, nos presenta dos opciones. Y este mensaje de Jesús allí está ya por culminar el sermón del monte. Amén. Todos conocemos ese sermón donde el Señor comienza a hablarnos con las bienaventuranzas. Pero a medida de que va avanzando su mensaje, empieza a hablar de cosas que son necesarias en la vida del ser humano y en la vida de todo aquel que llega a los caminos del Señor. Se nos dice que allí en lo que nos enseña el Señor es que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz de este mundo. Amén. Pero aquí hay algo interesante, y es que Jesús vuelve a hablar de algo que Dios, o que, digámoslo así, dentro de la Trinidad, el Padre ya había hablado antes. Cuando sale Israel de Egipto, hermano, y están allí por entrar a la tierra prometida, el Señor en Deuteronomios capítulo 30, versículo 19 le dice al pueblo: he puesto por testigos al cielo y a la tierra, que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan. Pero no solo que, para que vivan quienes, para que vivan ustedes y su generación, su descendencia. O sea que el Señor siempre nos ha anunciado de dos caminos: la vida y la muerte. Y quizás todos tenemos las dos seguras, porque hay algo que tenemos seguro, hermano, y es la vida. Pero hay algo seguro también que vendrá para nosotros, y es la muerte. Pero no era de eso de lo que estaba hablando Dios cuando se refería a la vida y a la muerte, sino que había una vida al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vida donde íbamos a estar eternamente, donde vamos a estar eternamente alabando a nuestro Dios. Alabando a nuestro Dios. Y una muerte, hermano,
que es una muerte de condenación, donde van a ir todos aquellos que no eligieron la vida. Y entonces cuando llegamos aquí al capítulo 7 del Evangelio de Mateo, se nos empieza a hablar de algo. Y dice, entrad por la puerta estrecha. O sea que al reino de los cielos es necesario entrar. Pero la puerta de entrada al cielo, hermano, es angosta. Es pequeña, donde todos no van a poder entrar a la vez. Por eso entendemos, hermano, que la salvación es individual. La salvación no puede ser grupal, sino que la salvación es un proceso individual. Es un proceso que me corresponde a mí y que le corresponde a usted. Pero el Señor hace una advertencia allí en ese versículo 13. Hay una razón por la cual entrar por esa puerta estrecha. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Si hacemos la comparación, hermano, a nosotros, quizás si yo le doy un carro y le digo, hermano, vea, váyase por Mondoñedo, perdón, allí por La Punta, pero por La Trocha, para que llegue a este destino en tanto tiempo. Si quizás yo le doy un tiempo, usted va a decir, si yo me voy por ahí, me voy a demorar más. Para llegar a tiempo es necesario tomar la autopista, porque el tránsito por la autopista es más rápido, es más tranquilo, es más fluido, es más seguro. ¿Y por qué el Señor nos está diciendo que espacioso, que ancho es el camino que nos lleva a la perdición? Porque es un camino fácil de transitar. Es un camino cómodo de transitar. Es un camino, hermano, donde no vamos a entrar en dificultades, donde no vamos a entrar en luchas, donde no vamos a entrar en crisis, donde hoy en día se predica un evangelio donde tranquilo, Cristo ya pagó por usted, no hay nada que hacer, ya todo está pago. Confórmese con creer que usted es salvo y ya, pero viva en adulterio, viva en fornicación, siga siendo ladrón, siga siendo mentiroso. Ese es el evangelio que hoy en día se está predicando, donde a usted le dicen reciba a Cristo, pero no cambie, olvidándose de lo que dice allí en la segunda carta de Corintios, el capítulo 5, versículo 17, que el que está en Cristo nueva criatura es. Y se nos dice que Jesús dice, y muchos son los que entran por ella. Jesús mismo está dando a entender que aún muchos dentro de la iglesia están caminando por un camino ancho y espacioso. Por un camino, como decía nuestro pastor, quizás mientras otros oran, otros duermen. Quizás mientras otro busca la presencia del Señor, otro está entretenido. Maravilloso es el nombre de nuestro Dios. Y pasaba algo, hermano, hoy en la empresa. Estaban hablando de un concierto que va a haber en Bogotá, hermano, un concierto de rock.
Pero de repente alguien dijo, ¿por qué si los cristianos dicen ser diferentes, al reggaetón simplemente le han cambiado la letra y han mantenido el ritmo? Al rock, ¿por qué simplemente le han cambiado la letra y siguen manteniendo el ritmo? Y él decía, ¿y eso que dicen ser diferentes? Y el otro le responde, hermano, le dice, por eso voy en contra de la religión. Por eso voy en contra del cristianismo, decía él. Porque son apariencias, porque son hipócritas. Usted de cristiano, ¿cómo se siente cuando escucha esto? Cuando no están diciendo, no, es que quizás es uno solo, sino que son todos. Incluso decía uno se metió de pastor porque pensó que iba a ganar mucho dinero y violaba a las jóvenes de la iglesia. Y no estamos fuera de esa realidad, porque tristemente, hermano, se está cumpliendo lo que dice allá, que se levantarían hombres amadores de sí mismos, hombres que amarían más a este mundo y que seguirían la corriente de este mundo antes de tomar la cruz y negarse a sí mismos. Donde, hermanos, se vea incluso en los canales de televisión, no, es que tantas personas denunciaron al pastor porque lo robó. Y es materia de investigación que porque la secta tal o tal iglesia que decía alabar a Dios, glorificar a Dios, resultaron robando. Pero ¿sabe por qué? Porque la iglesia ha entrado en la comodidad. La iglesia se ha acomodado a este mundo porque nada está pasando, porque no hay una persecución, porque no hay un vituperio, porque simplemente hoy en día todo el mundo es cristiano. Pero vea lo que nos dice la palabra del Señor allí en Primera de Juan capítulo 2 versículo 16. Alabe a Cristo, hermano. La palabra del Señor nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Vea que lo primero que el Señor nos dice es, no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino que lo que está en el mundo, del mundo es. Y usted y yo no estamos llamados a ser igual que todos. Usted y yo estamos llamados a hacer la diferencia. Usted y yo estamos llamados a ser diferentes. Usted y yo estamos llamados que si los demás son tinieblas, usted y yo somos luz. Que usted y yo resplandecemos en medio de la oscuridad. Que quizás no importa que si hay alguno que quiere parecerse al mundo, usted y yo hemos determinado ser diferentes. Pero para ser diferentes hay que hacer cosas que los demás no hacen. Hoy en día, hermano, usted ve que por todo lado hay conciertos. Pero ¿cuántos de esos conciertos, las personas que entran a ella,
tienen un encuentro con Dios. Muchos de esos conciertos son para mover las emociones. Yo recuerdo una experiencia que tuve en otra misión, donde se había citado a un grupo de jóvenes para alabar y glorificar a Dios. En ese lugar, hermano, comenzó la alabanza, la adoración. Pero cuando empieza ese momento de alabanza, estaban alabando a Dios supuestamente, pero de un momento a otro comenzaron todo el mundo a pegarse con el otro, se empujaban, se tiraban, se zarandeaban. Y lo más impactante era escuchar a la pastora de esa congregación, después de acabado la alabanza, decir: ver a fulanito de tal danzando en el espíritu. Yo decía, esto no es danza en el espíritu. Esto no hace parte de lo que Dios quiere o reclama como verdadera adoración y verdadera alabanza. Por eso, hermano, es que muchas veces dentro de nuestras reuniones, de nuestros cultos, la gente entra y sale y no pasa nada. Porque no están conectados con el Espíritu Santo. Porque no hay una conexión con el Padre. Y en vez de ser adoradores nos hemos vuelto en espectadores. Y muchas veces criticamos al que sí está en el Espíritu. Y nos atrevemos a ponerle calificativos. Llamamos carnal al que está adorando. Llamamos fanático al que tiene comunión. Pero se nos olvida lo que dice Santiago, hermano, que si alguno se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Por eso usted y yo no podemos dejar que el mundo entre en nuestra vida. Que amén, viene la tentación, que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también es cierto que la Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que resistir el ataque de Satanás. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos le dan la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores? Maravilloso es el nombre de nuestro Dios. Por eso Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es increíble, hermano, es increíble, y quizás, perdóneme que repita esto, pero aún gente que dice conocer a Dios está caminando por camino de muerte. Es increíble, hermano. Incluso una vez un hombre me decía: no importa si usted comete pecado, nunca va a perder su salvación. Pero la Biblia dice que usted y yo debemos cuidar esta salvación. Debemos ser celosos de lo que Dios nos ha entregado. Debemos cuidarlo como Dios nos cuida a nosotros. Debemos honrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos.
No debemos jugar con lo que Dios nos entregó. No debemos tener en poco el sacrificio de Jesús. La Biblia dice, ay de aquel que pisotea la sangre de Jesús. Y muchos entran y salen pensando que nada va a pasar, pensando que nada está pasando, que nada está sucediendo. Pero mientras más nos aferramos al mundo, más nos alejamos de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero no quiero ser extenso en esta noche. Y si volvemos allí a Mateo, el versículo 14, nos dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Esto nos habla de pagar un precio. Hermano, el camino angosto, ese camino angosto, se nos habla o nos dice que es difícil de transitar, porque en ese camino puede venir el vituperio, en ese camino puede venir la humillación, en ese camino angosto pueden haber caídas. Y nadie, hermano, nadie toma un camino sin saber cuál es su destino. Nadie lo hace, hermano. Pero aún Jesús dijo, el camino angosto los va a llevar a la vida eterna. Así que sabemos a dónde vamos, hermano. Sabemos el camino, como Jesús le dijo a sus discípulos. Ya sabéis el camino. ¿Y quién es el camino? Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Queremos encontrar la vida eterna, acerquémonos a Jesús. Esa puerta nos habla que Jesús es la única que existe para entrar al reino de los cielos. Y la entrada, hermano, la llave de entrada al reino de los cielos, la llave que abre esa puerta es la fe y el arrepentimiento. Por eso, hermanos, si en esta noche es necesario decirle, Señor, hoy me arrepiento nuevamente, hoy vuelvo a entregar mi vida a tus manos, hoy me vuelvo a despojar de mi humanidad, hoy vuelvo a entregarlo todo para encontrar la vida eterna, para hallar esa vida eterna. Vamos a Proverbios capítulo 4. El versículo 11 dice la palabra del Señor. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. Vea que el Señor se ha preocupado, hermano, así como en Deuteronomio, hermano, Él nos aconseja tomar la vida. Él aquí nos ha encaminado en la senda de justicia, en la senda de amor, en la senda de verdad. Él mismo nos dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Hermano, aunque el camino angosto, aunque esa senda sea estrecha, no caminaremos solos, porque delante de nosotros va el Rey de Reyes y Señor de Señores, ayudándonos a vencer los obstáculos, ayudándonos a vencer la tentación. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Hermano, el diablo nos deja solos.
El diablo promete mucho, pero al final no cumple porque él no tiene poder para cumplir. Pero en cambio, hermano, tenemos un Dios vivo, un Dios grande, en el cual hemos creído que no es hijo de hombre para mentir. Que lo que Él ha hablado, hermano, Él lo va a hacer. Pero para esto, hermano, es necesario que usted y yo tomemos la decisión de caminar por la senda que Jesús nos ha trazado, de seguir sus pisadas. Él mismo se puso como ejemplo y Él nos dice: cada uno tome su cruz y sígame. Yo soy el ejemplo de cómo deben transitar en esta vida. Y la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras necesidades. Al contrario, dice, uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea que Él conoce nuestra condición. Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Por eso Él no va a poner algo que nosotros no podamos llevar. Él no nos va a llevar por un camino por el cual nosotros no podamos transitar. Amén. Vea lo que dice la palabra del Señor. Romanos 6. Maravilloso es el nombre de Dios. No deje de alabar a Dios. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermano, antes nosotros practicábamos el pecado, vivíamos en el pecado, nos deleitábamos en el pecado. Esa era nuestra razón de vida. Esa era nuestra razón de vivir. Por lo menos en mi caso, hermano, desde muy pequeño me sumergí en el mundo del alcohol. Y siendo apenas un niño, hermano, ya vivía borracho. Y para mí eso era un deleite. Y uno no se daba cuenta de lo que uno perdía. Pero yo digo, cuando Dios tiene planes con alguien, no importa que usted esté practicando el pecado, aún allá Dios empieza a buscarlo. ¿Por qué? Para esto, para que andemos en vida nueva. Lo poco que ganaba quizás cuando trabajaba, se iba en el trago. Lo poco que mis tíos me daban cuando venían de visita, se perdía en el trago. Pero no solo era a mí, era a mis hermanos, a mis primos. Pero ¿sabe qué? Le cuento algo. A mí era el único que regañaban por tomar. A mí era el único que me salían al encuentro por estar emborrachándose, por estar perdiendo dinero en el alcohol. Y mis tíos llamaban a mi papá: vea que el dinero que le dimos se lo está tomando. Y mi papá llegaba: ¿usted por qué está tomando? Usted no tiene edad para tomar. Y hubo una sentencia una noche, hermano: si usted se vuelve a tomar hoy una cerveza, se lleva su juguetera. Y yo no entendía por qué a mí sí me decían y a mis hermanos no. Pero entendí, hermano, que Cristo tenía un plan para mi vida.
Cuando lo entendí, cuando Cristo me salvó, cuando Cristo me rescató de esa vana manera de vivir. Y sabe que he entendido, hermano, que si me separo de Cristo, quizás la vida que me espere vuelva a ser esa. Y aún peor. Por eso aquí el apóstol Pablo nos dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos practicando el pecado? Dice, en ninguna manera. Porque en Cristo, porque hemos sido bautizados en la muerte de Jesús. Porque así como Cristo murió y resucitó, así también cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, así cuando nosotros recibimos al Señor, estamos pasando de muerte a vida. Pero no cualquier vida, hermano, una vida que nos llevará a alabar y a glorificar y a vivir eternamente al lado de nuestro Dios, al lado de nuestro Señor. Por eso Gálatas el capítulo 2, hermano, el capítulo 20 dice que estamos juntamente crucificados con Cristo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Antes, cuando estábamos en el mundo, hermano, quizás nos decían, sí, cuando usted se muera, va a ir al cielo. Pero nadie nos dijo que no íbamos a ir al cielo si no moríamos con Cristo. Porque allá nos decían, no importa si usted era ladrón, se muere y va para el cielo. No importa si usted es adúltero, se muere y va para el cielo. Pero ahora entiendo, hermano, ahora entendemos que como somos crucificados juntamente con Cristo, hermano, ya no vamos al cielo de cualquier manera. Sin santidad nadie verá al Señor. Para ir al cielo hay que pagar un precio. Para ir al cielo hay que renunciar a nuestra vana manera de vivir, hermano. Y como el apóstol Pablo decirle, Señor, ayúdame para que mi humanidad no viva, sino que tú seas el que vive en mí. Porque eso es lo que dice ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya no vive mi humanidad, ya no vive mi condición pecaminosa. Ahora vive dentro de mí un ser santo, un ser puro, sin mancha, sin pecado, hermano. Aquel, el único que pudo vencer la muerte. El único que pudo vencer al pecado, hermano, ahora vive en nosotros, porque nosotros somos el templo del Dios vivo, hermano. Nuestro corazón es el estrado del trono de Dios, hermano. ¿Para qué, hermano? Dice ahí, y ya no vivimos por la carne, hermano, ya no vivimos en la carne, ya no vivimos en nuestras emociones, ya no vivimos, hermano, sin saber si es cierto al lugar donde caminamos. No, hermano, ahora por la fe tenemos la certeza de que estamos bien encaminados. Y así como Abraham, dice la Biblia, Abraham por la fe caminó a la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Así también nosotros, hermano, caminamos a esa santa ciudad. Alabe el nombre de Dios. Mire lo que dice, hermano, Proverbios capítulo 15, versículo 24. Para ir terminando, hermano. Maravilloso es el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Proverbios 15, 24 dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. ¿A dónde va el entendido, hermano? ¿Cuál es el camino que sigue el entendido?
Hermano, el camino hacia arriba es difícil. Quizás va a venir el cansancio, hermano. Quizás va a venir vamos a sentir que las fuerzas se nos agotan. Pero ¿sabe por qué no nos detenemos, hermano? Porque vamos camino de la gloria de Dios. Y nos estamos apartando, hermano, del camino de abajo que hace referencia a la muerte. ¿Cuántos entendidos hay en esta noche? ¿Cuántos entendidos sabemos aquí en esta noche? Que estamos dispuestos, hermano, a caminar hacia arriba, hermano, hacia la vida eterna. ¿Cuántos quieren caminar, hermano, por esa senda antigua? Por ese camino estrecho. En Jeremías dice que el Señor fue a buscar al pueblo y les dijo: les he mostrado las sendas antiguas, vuélvasen al camino antiguo, a la senda antigua. Y el pueblo dijo: no caminaremos por la senda antigua. Pero es necesario, y como aquí habemos entendido, hermanos, vamos a volver a la senda antigua, a ese tiempo de comunión con el Padre, hermano, a ese tiempo de oración, a ese tiempo de intimidad. Y no lo vamos a hacer, hermano, para alcanzar la salvación. Lo vamos a hacer porque somos salvos en Cristo Jesús. ¿Por qué no se pone de pie un momento en esta noche? Y como le decía, y si es necesario, pedirle perdón a Dios, porque quizás nuestros pasos se han desviado a la derecha o a la izquierda. Quizás por momentos, hermanos, nos hemos desviado del camino que Cristo trazó para nosotros. ¿O por qué no decirle: Señor, ayúdame a encaminarme nuevamente? Ayúdame, Señor, a volver a la senda antigua, para que al final yo no quede sentado junto al camino, como le pasó al profeta, hermano, que fue enviado para dar una palabra al rey, el cual el Señor le dijo: por el camino que fuiste no volverás. Eso nos habla de no detenernos. Eso nos habla, hermano, de no quedarnos sentados descansando. Porque la Biblia dice, hermano, que debemos sacar fuerzas de la debilidad. Y cuando usted sienta que ya no puede más, que sus fuerzas se han acabado, cuando usted sienta y cuando el diablo venga a ponerle el dardo de decirle: tranquilo, descanse un momento, tranquilo, deje de hacer lo que está haciendo por un momento, usted va a decir: no, tengo que seguir avanzando, tengo que seguir caminando, antes que venga la noche, cuando ya nadie puede trabajar. Tenemos un objetivo, hermano. Ese objetivo es llegar al reino de los cielos. Cristo está a las puertas. Cristo está por venir. La final trompeta está por sonar. Por eso usted y yo no podemos detenernos en el camino. No podemos quedarnos postrados en el camino, quizás lamentándonos, quizás diciendo: Señor, ¿hace cuánto tiempo estoy caminando? ¿Hace cuánto tiempo que tomé la decisión de seguirte? Y nada ha pasado, nada ha cambiado, nada ha sucedido. Pero como se nos predicaba el domingo, hermano, José pudo ver
pudo ver lo que Dios le había mostrado 13 años después. Otros pasaron mucho más tiempo, hermano, pero vieron hombres como Abraham, que no vieron la promesa cumplida. Pero a pesar de eso, Abraham no contempló en ningún momento alejarse de Dios, sino que él se mantuvo, hermano, siguió caminando a la ciudad que Dios le había mostrado. Se nos dice de Moisés, hermano, que él también se mantuvo, hermano, porque no veía lo que estaba en Egipto. Él no contemplaba, hermano, el título de ser llamado hijo de Faraón. Él, hermano, aunque quizás Egipto lo había adoptado para ser príncipe de Egipto, él no se acomodó a Egipto, hermano. Él no se adaptó a Egipto. Y Egipto es símbolo del mundo. Egipto es símbolo de idolatría. Egipto es símbolo de pecado. Y aunque estaba en medio, hermano, del mundo del pecado, de los ídolos, Moisés se mantuvo viendo al invisible, al único que podía darle llenura a su corazón. Por eso, hermanos, debemos tener claro usted y yo que aunque hacemos parte del mundo, no somos del mundo, pues somos ciudadanos celestiales. Dele gloria a Dios, dele alabanza un momento más.